Bien chicos, reciban un saludo del Colegio Basili y bueno, el día de hoy vamos a continuar hablando sobre los incas. La clase pasada habíamos conversado sobre la cosmovisión andina, ¿no es así? De cómo los incas interpretaban el mundo que les rodeaba, ¿no? Y cómo trataban de explicarlos. Bien, bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco de la organización religiosa en el Tahuantinsuyo. ¿Cómo fue esta organización? ¿Cuáles eran sus dioses principales, sus dioses secundarios, ¿no? Para empezar, chicos, hay que tener en cuenta que los incas inicialmente tenían una sola divinidad, ¿no? O desde antes de los incas, todavía que era Huiracocha, ¿no? Recordemos que Huiracocha viene desde las primeras culturas como Chavín, ¿no? Entonces, Huiracocha era, antes a los incas, el principal dios, ¿no? Considerado creador de los seres humanos. Pero cuando el Inca Pachacútec toma la Mascaypacha y toma el gobierno del Tahuantinsuyo, realiza una reforma religiosa, imponiendo al sol como la divinidad oficial de todo el imperio, ¿no? Y que la cual tenía que ser adorada por todos los territorios conquistados. Bien, pero también habían otras divinidades, ¿no? Existían otras divinidades como la luna, el rayo, la tierra, el mar, ¿no? Habían diferentes divinidades, pero la principal era el Inti, ¿no? Que lo estableció el Inca Pachacútec. Bien, ahora chicos, para hablar de las principales divinidades, hay que tener en cuenta que la población andina eran politeístas. ¿Qué quiere decir politeístas? Que creían en muchos dioses, ¿no? Tenían diferentes dioses. Creían en los cuerpos celestes, en los accidentes geográficos como las montañas, los lagos, los cerros, ¿no es así? ¿No? También adoraban a sus antepasados. Y cada ayu, si recordamos, ya lo habíamos hablado anteriormente, cada ayu tenía su propia divinidad, su divinidad local, ¿no? Que era considerado su antepasado en común. Bien, entonces chicos, cuando hablamos de las principales divinidades en el Tahuantinsuyo, vamos a empezar hablando de Huiracocha o Viracocha, ¿no? En la cual casi todas las crónicas concuerdan al afirmar que fue en un inicio era la única divinidad que había sido creadora del universo, de todo lo que existe. Es más, incluso, según decían anteriormente, Viracocha había creado al sol y le había ordenado que calentase a los hombres, ¿no? Entonces, inicialmente Viracocha era el único dios, pero luego surge el Inti o el sol, ¿no? Que va a ser una divinidad, o es una divinidad relativamente joven, que está comparada a Viracocha y está asociada con la expansión del Tahuantinsuyo, ¿no? Y como lo mencionamos anteriormente, fue el Inca Pachacútec quien impuso la adoración a el sol en todo el imperio, ¿no? ¿Por qué? Porque decía Pachacútec que el Inti le había ayudado para derrotar a los chancas, sus grandes enemigos, ¿no? Entonces, por eso plantea al Inti como la única y principal divinidad, no como la única, sino como la principal divinidad, ¿no? Y su templo principal fue el Coricancha, que se encuentra en el Cusco, ¿no? Acá tenemos a Huiracocha, acá tenemos el Inti y al Coricancha, ¿no? Ustedes me preguntarán, pero profesor, ¿por qué hay una iglesia encima del Coricancha? Bueno, recordemos que cuando los españoles llegaron, trataron de destruir todas las divinidades o todas las creencias de los incas, ¿no? Y precisamente destruyeron o intentaron destruir el templo del Coricancha y construyeron una iglesia encima, ¿no? Bien, chicos, continuemos. Entonces, estas son las principales divinidades, ¿no? Viracocha, el sol. Luego tenemos otras divinidades, como por ejemplo la quilla o diosa luna, ¿no? Que era considerada la esposa del sol y la madre de los incas. Luego tenemos a Illapa o el rayo, ¿no? Que era una divinidad de fuego, la lluvia, los truenos, ¿no? A Illapa se le imaginaba como un guerrero que producía el trueno y los relámpagos al sacudir su onda, ¿no? Por eso se le ilustra de esta manera. Luego tenemos a Pachacamac. Pachacamac era uno de los dioses
que estaba dentro de la tierra, ¿no? Se le consideraba el dios de los terremotos, de los movimientos telúricos, que cuando Pachacamac estaba enojado, movía la tierra, ¿no? Luego tenemos a la diosa Pachamama, ¿no? Que está asociada a la fertilidad de la tierra, ¿no? Se le rendía mucho culto para que pudiera haber gran producción agrícola, ¿correcto? Que también era una diosa que estaba dentro de la tierra. Luego tenemos a Mamacocha, Mamacocha o la diosa mar, ¿no? Que era la diosa madre de las aguas, de los mares, los lagos y las lagunas, ¿no? Entonces esas eran otras divinidades secundarias. Pero también tenemos o habían entidades sagradas, ¿no? Como las conopas que eran consideradas madres de los alimentos, ¿no? Luego tenemos los apus. ¿Quiénes eran los apus? Eran cerros o montañas adoradas por los indígenas o los incas, ¿no? Ellos creían que tenían una cierta divinidad. Por ejemplo, tenemos acá al Apu Huayna Picchu, ¿no? Que se encuentra en el Cusco, al costado del Machu Picchu. Bien, y los malquis, ¿no? Los malquis que eran las momias de los antepasados, también eran adorados los malquis, ¿no? ¿Y quién dirigía esta ceremonia de adoración a los dioses principales, como el caso del Inti? Lo hacía el Wiyak Umu, el Wiyak Umu o supremo sacerdote, ¿no? O también se le consideraba el sumo sacerdote o sacerdote solar. Su nombre significaba el divino, el hechicero, ¿no? Y este sacerdote siempre venía a ser un pariente próximo o muy cercano al Inca. Una de sus funciones principales era velar por el cumplimiento estricto del culto al sol, pero también le colocaba la mascaipacha, esa cinta con el sol que era como una especie de corona, ¿no? Le colocaba esta mascaipacha al Inca el día de su coronación, ¿no? El día que asumía el poder, ¿bien? Entonces, chicos, de esa manera era como estaba organizado la religión en el Tahuantinsuyo. Bien, acá les dejo la tarea, van a desarrollar las páginas 286 al 289, sustentan las preguntas 1, 4, 6 y 9 y dibujan o pegan el tema. Bien, como siempre, chicos, todas las dudas las estamos desarrollando en unos momentos en la asesoría. Bien, eso es todo por la clase de hoy. Hasta la siguiente clase.